Entonces vamos a continuar con los patrones. Ya la semana pasada revisamos los tres patrones, tal como les dije, la patología infecciosa cobra mucha importancia. Es importante que ustedes conozcan muy bien y como lo vuelvo a repetir, la semiología radiológica en los patrones se presta muy bien a la parte de la enseñanza, porque vamos a ver que en cada uno de ellos hay un signo que nos va a diferenciar respecto a otro, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a complementar con los patrones pleural, vascular, que nuevamente lo vamos a ver en cuando hagamos cardiovascular, el nodular masa y el patrón destructivo. Entonces no se olviden que cada patrón siempre hay una o dos enfermedades que son muy representativas y que ustedes también tienen que dominarlo. Inclusive les voy a preguntar en el examen de la segunda unidad. Así que pongan bastante atención. Entonces vamos a empezar primero con el patrón pleural y un poco para que tengan ustedes también una información completa. La fisiopatología del patrón pleural básicamente es la presencia, puede ser de líquido, aire o puede ser también ambos, en el espacio pleural, ¿no? Entre el espacio parietal y en el espacio visceral. Entonces ahí se va a acumular ya sea líquido, aire o ambos. Entonces los tipos de derrame pleural va a depender pues de su composición. Entonces cuando es líquido lo vamos a llamar derrame pleural, cuando es aire lo vamos a llamar neumotórax y cuando es el espacio presenta aire y líquido lo vamos a denominar hidro. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero no está compartiendo pantalla, no está compartiendo PPT. Sí, pero como me dijeron que estaba compartiendo. Al comienzo sí se compartió, pero ahora ya no se ve. Bueno, yo no lo aprecio. ¿Y los demás compañeros aprecian? No, doctor. No, doctor, no se observa. Bueno, ahora Ahora, sí. ahora Ahora sí, ¿no? sí. Ahora sí, ahora sí. Ya también, Ahora pues, sí. siempre tienen que ustedes pueden hacerme acordar. Entonces, como les estaba comentando, cuando la presencia ya sea de líquido, le vamos a dominar derrame pleural, cuando es aire, neumotórax, y cuando es presenta el espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal, aire y líquido, lo vamos a denominar hidroneumotórax. Y con cada una de estas vamos a ver que tiene pues una representación muy, muy didáctica, ¿no? Por ejemplo, en caso del derrame pleural lo vamos a visualizar de opaco. En el caso de aire lo vamos a visualizar radiolúcido o radiotransparente, y si es un hidroneumotórax, pues vamos a ver tanto radiopacidad como radiotransparencia o radiolucidez. Entonces los signos principales, como hemos visto también con los otros patrones, vamos a tener signos principales y signos secundarios o signos directos también, como ya les comenté, o también en algunos autores lo llaman signos directos y signos indirectos. Como signos principales en el patrón pleural vamos a ver pues las radiopacidades. Vamos a ver un poco esto de los signos, que son muy importantes, ¿no? Para que ustedes tengan también, se vayan familiarizando. Y en primer lugar vamos a ver pues el derrame pleural mínimo, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta siempre lo que ustedes tienen que, cuando les pregunten, se enfrenten a una técnica de imagen, ustedes siempre tienen que describir primero la técnica de imagen, ¿no? Entonces van a decir primero, es una radiografía de tórax, según ustedes, una radiografía de tórax digitalizada en, de proyección, por ejemplo, en este caso, posterior anterior. Y si ustedes observan bien, ¿no? Este paciente, por ejemplo, no solamente vamos a visualizar el derrame pleural mínimo, sino que también, como vimos la semana pasada, tiene el patrón también alveolar, ¿no? El famoso patrón alveolar del generalizado, ¿no? Como ven ustedes, las famosas alas de mariposa, las alas de ángel, de Batman, tiene varias denominaciones,
Y van a ver pues la característica del patrón alveolar, como vimos que también es una radiopacidad, pero es una radiopacidad micronodular, ¿no? Los bordes no se definen muy bien, como ven ustedes, ¿no? Como signos también directos cuando repasamos el patrón alveolar, pero también por la característica que tiene ese paciente, ¿no? Lo más probable es que sea una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Que parte de las complicaciones cuando ya el corazón es insuficiente, me produce una disminución del retorno venoso, y esa es la razón por qué los alveolos, como ustedes, pero hemos visto que en la fisiopatología es el alveolo el que se llena de líquido. Y otro de los signos que ustedes van a encontrar dentro del patrón de la insuficiencia cardíaca congestiva es el derrame pleural. Entonces, ¿me recuerdan que yo les mencioné que en los ángulos costodiafragmáticos, cuando nosotros evaluamos las bases, si ustedes se dan cuenta, nótese el diafragma derecho, ¿no? Los ángulos costodiafragmáticos deben visualizarse radiolúcidos, deberían estar libres. Y si ustedes se dan cuenta que hay una pequeña radiopacidad, y acá justamente se visualiza mucho mejor inclusive. La flecha negra me está señalando inclusive el famoso signo del menisco, ¿no? El famoso signo del menisco lo vamos a encontrar en el derrame pleural. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un velamiento, como también cuando hicimos senos paranasales, recuerdan el velamiento en la sinusitis aguda, que es más técnico, digamos, hablando siempre con la terminología, nuestra terminología básica, es mejor llamarlo, pues, una radiopacidad en el ángulo costodiafragmático, como ustedes están visualizándolo acá, ¿no? Izquierdo. Pero no solamente tienen el lado izquierdo, sino también tienen el lado derecho, sino que en el izquierdo se ve mucho más evidente. Entonces, como signo principal, no olvidarse pues la radiopacidad, ¿no? En este caso es la radiopacidad es homogénea. Si ustedes miran acá, la radiopacidad no es homogénea, es una radiopacidad pues de forma micronodular, de forma, sus bordes son no tan definidos. Y una cosa importante, que la radiografía de toras nos puede visualizar derrames pleurales cuando son mayores de 250 mililitros en esta proyección, en la proyección posterior anterior. Si nosotros le practicamos al paciente una proyección lateral, ¿no? El derrame pleural, para poder visualizar la cantidad de líquido, mejor dicho, debe ser de aproximadamente 50 mililitros. Por eso es importante que ustedes también conozcan las ventajas y las desventajas de la técnica de imagen. Ahora, si ustedes pues ven un derrame mayor de 250 mililitros, pues mucho más evidente. Pero para poder nosotros, ¿no? Hacer el diagnóstico de derrames mucho más pequeños, por ejemplo, normalmente la cantidad de líquido entre el espacio de la pleura visceral y la pleura parietal es 5 mililitros, ¿no? Sí, suficiente con 5 mililitros. Pero cuando es mayor, ya nosotros lo podemos visualizar con la ecografía. La ecografía me permite valorar derrames pleurales mucho más de menor cantidad. La tomografía más o menos a partir de 15, 20 mililitros. Entonces, vuelvo nuevamente a repetir, los signos principales van a ser, en este caso, cuando son derrames mínimos, la radiopacidad, el signo de la silueta, se dan cuenta, miren cómo se borra completamente, porque también es densidad agua, ¿no? La densidad agua. Pero vamos a ver que ya cuando utilizamos nosotros la tomografía computada, lo vamos a poder diferenciar ya estas densidades, porque les he dicho que la tomografía tiene mejor pues, resolución. Y como les estaba comentando, miren, en caso de la ecografía, ¿no? Acá también, miren, tienen ustedes el pulmón, acá está el bronquio, acá está inclusive, miren, su leyenda para que ustedes también se puedan ubicar. Los signos más me están mostrando el bronquio. Y acá tienen ustedes, miren, el líquido en ecografía, como ya les he dicho en otras clases, siempre lo vamos a visualizar anecoico. Es por eso que lo vamos a ver negrito. Miren, acá está justamente el borde del mi diafragma, por eso que justamente está en el seno, volviendo nuevamente a la imagen acá, ¿no? En el seno o el ángulo también se le llama, costo diafragmático, ¿no? Que se ve pues completamente anecoico. Entonces, por ecografía, también nosotros lo podemos mucho más fácil inclusive
hacer el diagnóstico, por eso que sigue siendo esto un derrame pleural mínimo. ¿Cuándo se considera derrames pleurales mínimos? ¿No? Cuando son pues, menores de 200, 250 mililitros, que muchas veces no da síntomas. Claro que en este caso, pues, por la insuficiencia cardíaca que tiene el paciente, ¿no? Obvio que lo más probable por el cuadro que tiene, el paciente tenga una disnea, pues es una disnea, una ortorrea inclusive, ¿no? Por el hecho que el compromiso es generalizado, como ustedes están viendo. Entonces no se olviden que si ustedes sospechan alguna vez insuficiencia cardíaca congestiva, por la fisiopatología que les mencionaba, el retorno venoso pues está disminuido, ¿no? Y ya cuando es un derrame también pleural mediano, seguimos, si ustedes se dan cuenta, la radiopacidad, ¿no? El signo de la silueta positivo, como ya les dije, pues me borra mi diafragma, no solamente con el diafragma, también dependiendo dónde yo esté el derrame, puede ser en el borde del ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, es indistinto, ¿no? Si es en el lado ya sea derecho o en el lado izquierdo. Como les dije, pues en la concavidad superinterna, el famoso signo del menisco, ¿no? Los vasos también pulmonares están completamente nítidos. Y en el derrame pleural, para poder nosotros diferenciar de el patrón alveolar, como vimos la semana pasada, en el patrón alveolar vamos a ver siempre, generalmente, por no decir, para no hablar en términos siempre, el broncograma o el alveolograma aéreo, cosa que en el derrame pleural está ausente. Entonces, ustedes se dan cuenta, volviendo, miren este derrame pleural mediano, el derrame pleural mediano estamos hablando ya pues más de 1 litro, ¿no? El paciente ya tiene síntomas, ¿no? Puede tener, inclusive tiene dolor pleurítico, no tiene dificultad para caminar. Si ustedes le hacen la palpación, esta zona lo van completamente, va a ser mate, por eso que es importante que ustedes examinen. Y si ustedes también la auscultan al paciente, ¿no? Con su estetoscopio, acá van a ver ausencia de ruidos, ¿no? Completamente por el hecho que la presencia hídrica. Entonces, volviendo nuevamente a las imágenes, también es una radiografía simple de tórax, van a ver pues, que se visualiza la radiopacidad, ¿no? El signo de la silueta positivo, porque si ustedes se dan cuenta, me borra completamente pues, el diafragma. Acá se ha hecho una proyección donde podría estar el diafragma. Ya les he dicho que una de las desventajas que tiene la radiografía es que las estructuras se superponen. O también acá, si ustedes se dan cuenta, pues el signo de la silueta con el borde de la aurícula derecha. Pero vuelvo a repetir, el signo más importante es la radiopacidad, y esta radiopacidad, subrayalo, es homogénea. Muy diferente en el patrón alveolar, que la radiopacidad pues no es homogénea. ¿Y cómo nosotros lo visualizamos ya en la tomografía computada? ¿No? Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, este paciente tiene derrame pleural bilateral. Ya no lo vemos como lo habíamos visto completamente radiopaco, blando. Miren, miren, miren su densidad. Si bien es cierto, la densidad es casi o igual a la densidad del músculo. Entonces estamos hablando, cuando ya les he dicho, cuando la densidad es menor del músculo, el músculo me sirve de referencia, el músculo se considera iso, iso, eh, eh, isodenso, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, tiene una densidad menor. Entonces ahí, y es homogénea, el famoso signo del menisco, como le dije, la concavidad que se visualiza y es completamente homogénea. Es de mayor volumen en el lado derecho que en el lado izquierdo. O sea, es un derrame pleural bilateral. Se vayan ustedes acostumbrando también por la tomografía. Ya les dije, claro, este derrame es un derrame mediano, ¿no? Hemos dicho que un derrame pleural pequeño, si bien es cierto, también lo podemos ver con la tomografía, pero ya les dije a partir de 15 mililitros. Con la ecografía a partir de 5. Y en casos de derrame pleural masivo, pues ahí sí es muy evidente la clínica. Ustedes le piden al paciente una radiografía de tórax, una radiografía simple, y vamos a ver ustedes pues la radiopacidad muy ocupa todo. También algunos autores le denominan el famoso pulmón blanco, ¿no? Porque promete todo el pulmón. Ahí estamos hablando ya más de 7, ¿no? De 7 a 8 litros de líquido.
Se ve mucho esto en neoplasias malignas, ¿no? Es una de las patologías más representativas. Y una cosa importante por el gran volumen que es este derrame pleural masivo, ya me desplaza estructuras que están contiguas, pero este desplazamiento, para poder diferenciar de la telectasia que vimos la semana pasada, en la telectasia les mencioné que la tráquea o órganos que están contiguos, más bien, no se desplazan hacia el lado donde está la telectasia. Acá sucede todo lo contrario. Todas las estructuras que están contiguos, en este caso al derrame, más bien se desplazan hacia el lado sano, hacia el lado contrario de la lesión. Por ejemplo, como ustedes ven ahí en la imagen que vamos a presentar, van a ver de cómo se desplaza. Miren, por ejemplo, miren el derrame pleural masivo, el famoso pulmón blanco, la radiopacidad homogénea, ¿no? El signo de la silueta positiva, miren cómo se borra completamente los bordes. Acá yo no puedo diferenciar los bordes. Observen cómo el corazón se desplaza hacia el lado contrario, miren qué evidente. Inclusive miren la punta del ventrículo izquierdo ya casi está en contacto con los arcos costales. Y también observen cómo se desplaza la tráquea. Por eso yo les dije en la clase pasada esta famosa regla mnemotécnica del A, B, C, D, F, ¿no? Donde A era air y les dije que básicamente era la tráquea. Y la tráquea normalmente debe estar central, pero miren cómo la tráquea está desplazada. Evidentemente, miren cómo está desplazada, ¿no? Desplazada, tiene la forma ya de un arco. El desplazamiento también del mediastino medio, todo el corazón se ha desplazado por él, ¿no? Está extensa, ¿no? Extenso derrame pleural que también ya le dije se denomina el famoso pulmón blanco. También en una telectasia, como les mostré en la clase pasada, también podemos ver el famoso patrón blanco. ¿Cuál es la diferencia? Por eso que algunas veces se les toma el examen. Que en la atelectasia la lesión se moviliza hacia el mismo lado, en cambio en el derrame pleural hacia el lado contrario. Miren cómo con la ecografía yo puedo hacer un diagnóstico mucho más certero. Como ya les dije siempre, el líquido en la ecografía lo vamos a visualizar pues completamente anecoico. Todo esto que lo estoy descubriendo es el derrame pleural. Observen el diafragma, en este caso este es el hígado. El hígado, y si se está pues, en la región del hígado, obvio que este es en el lado este diafragma, es el lado derecho. Y otra cosa importante, por la presión que tiene, como ya le dije, por el hecho que desplaza otras estructuras, el diafragma tiene un descenso. Por eso que miren que vamos a ver qué importante es, ya les dije, la tráquea y el diafragma. La tráquea se puede movilizar, desplazar hacia el mismo lado donde está la lesión, o también como vimos en el caso del derrame pleural, hacia el otro lado, hacia el lado contrario. A diferencia que en la telectasia sucede todo lo contrario, ¿no? Y observen acá en la tomografía cómo me puede caracterizar mejor la lesión. Acá estamos viendo dos patrones, ¿no? El patrón pleural, que ahí vimos que es una hipodensidad homogénea, se ve su densidad siempre comparado con el músculo, vuelvo a repetir, ¿no? Es menor su densidad, por eso que lo vamos a denominar hipodensidad. Observen cómo el mediastino que se acuerdan, el corazón pues está central, se acuerdan que le dije el espacio prevascular, ¿no? Pero miren acá cómo todo el mediastino se ha desplazado hacia el lado contrario, producto pues de este gran derrame. Es un derrame también pleural masivo. Y este también desplazamiento me ha producido, miren, una telectasia. Esta pequeña telectasia, que es una telectasia pasiva. Miren cómo, qué importante, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que les dije que todas las estructuras se desplazaban hacia el lado, ¿no? En caso de una telectasia, más bien esto sucede lo contrario. ¿Por qué? Porque el hecho que el derrame, pues, mucho más. Es más, el derrame, ¿no? Esta telectasia inclusive es de teología compresiva. ¿Quién me está produciendo esta telectasia? El derrame pleural. Miren qué importante. El derrame pleural me está produciendo, pues, no la telectasia. La telectasia siempre nosotros lo vamos a visualizar en la tomografía también, como hemos visto también en la radiografía simple,
como una hiperdensidad completamente, como ustedes ven, homogénea. Muchas veces vamos a ver que nosotros haciendo el drenaje de pleural, si ustedes se dan cuenta de la ventaja para poder hacer drenaje que hay en los espacios intercostales, que es fácil abordarlo. Entonces la idea acá es sacar el líquido, ¿no? Hacer una toracocentesis para que el paciente pueda mejore, ¿no?, su sintomatología. Y dentro de la otra entidad del patrón pleural tenemos el neumotórax, ¿no? El neumotórax también pues una patología relativamente frecuente, es importante que ustedes también lo tengan presente. Y como dijimos al inicio de la clase, ¿no? En el neumotórax, en vez de líquido, va a haber aire. Por eso que ustedes ven el ingreso de aire en la cavidad pleural. El neumotórax puede ser producido de manera iatrogénea. Puede ser iatrogénea, significa que de repente yo quiero hacer un procedimiento y hago pues un neumotórax. Puede ser también producto de un traumatismo, o también de muchas veces son de etiología congénita. Entonces, por eso es importante también identificar. Entonces, en el neumotórax, en el signo más importante, pues la radiotransparencia, ¿no? En la radiotransparencia es una de las cosas más, más, más visibles. Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, un neumotórax, no olvidarse que los signos principales, como le dije, el área, ¿no? Radiolúcido, radiotransparente. No hay trama vascular, obvio que no hay trama vascular. Se pueden ver bordes internos nítidos, ¿no? La pleura visceral se puede ver muchas veces como una imagen lineal radiopaca, ¿no? Esto lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Y los signos secundarios, vamos a ver, puede que el aumento de la densidad del pulmón retraído, o sea, obvio, me produce también una telectasia. El hemidiafragma, miren la diferencia. En la telectasia, ¿no? El signo es que el hemidiafragma se eleva hacia el lado donde está la telectasia, porque la definición operacional de telectasia, ya les dije varias veces, hay un colapso del pulmón, hay un colapso del volumen del pulmón derecho o pulmón izquierdo. Y en esa razón, a diferencia del neumotórax, atención, más bien el aire va a desplazar, ¿no? El aire va a desplazar y esa es la razón por qué el diafragma se aplana y desciende. Por eso que ustedes se dan cuenta de la desviación del mediastino es hacia el lado sano, así como también en el, en el derrame, en el derrame pleural. Así que lo que vamos a ir viendo, miren, ¿no? También esta es una radiografía simple. Observen, miren la radiolucidez, miren la radio transparente, miren, siempre comparando pulmón derecho, pulmón izquierdo. Miren cómo el hemidiafragma ha descendido, miren el hemidiafragma izquierdo, el descenso que es evidente comparado con el lado derecho. ¿No? No se olviden que el lado derecho, si bien es cierto, está un poco más ascendido por la presencia del hígado, pero acá el descenso es significativo. Y la radiopacidad, la radiotransparencia, disculpen, la radiotransparencia o la radiolucidez. Observen acá cómo se ve completamente muy nítido, ¿no? Los bordes, en este caso el borde del pulmón, ¿no? Lo poco que está quedando del pulmón. A la ausencia de la trama, como les dije, ¿no? La trama vascular, que se ven acá, miren los vasos, acá se ven los vasos como las ramas, como ya les dije, que van descendiendo, ¿no? De calibre mayor a menor, pero acá hay ausencia, como ven ustedes, de los vasos. Entonces, esos signos, pues, son inequívocos de un neumotórax de tensión. ¿Cuándo vamos a denominar neumotórax de tensión? El neumotórax de tensión no se olviden que tiene una alta mortalidad, por eso que requiere rápidamente su abordaje. En el neumotórax de tensión, ¿por qué se denomina? Porque desplaza tan significativamente el mediastino visceral o el mediastino medio, que puede producir un paro cardíaco. Por eso es importante tratar rápidamente el neumotórax a tensión. Ahí tienen otro ejemplo. Miren la radiolucidez muy evidente, ¿no? Se ve completamente negrito. Observen cómo desplaza la tráquea hacia el lado sano, hacia el lado contrario de la lesión, en este caso el mismo neumotórax.
Y también, como ven ustedes, que está más aplanado el hemidiafragma no tiene esa forma, no solamente aplanado, está descendido, ya puedo visualizar, miren la pleura visceral, ahí está la pleura visceral, esta capa fina, radio opaco, el famoso muñón, ¿no? Y con ustedes el aumento de la amplitud del espacio intercostal. ¿Por qué se aumenta? ¿Por qué aumenta el espacio? Porque hay más aire. Entonces el aire puede, también permite que los espacios intercostales se amplíen más. Pero no olvidarse que el signo cardinal, el signo más importante en el neumotórax, atención, o en neumotórax igual, es la radiotransparencia o la radiolucidez. Y por último, el hidroneumotórax, ¿no? Entonces, en el caso ya del hidroneumotórax, va bien, ahí hay presencia de aire y líquido en la cavidad pleural, ¿no? Es la combinación tanto de aire como de líquido. Entonces, los signos principales en el hidroneumotórax es igual aire libre, lo que hemos visto en la radiolucidez, ¿no? Sin trama vascular, hay líquido libre en el nivel inferior y también los famosos niveles hidroaéreos, como vimos también en el caso de la sinusitis. No, pregunta que le voy a hacer también en el examen del día sábado. Entonces, ustedes se dan cuenta, la radiografía simple de tórax, ¿no? Miren, muy ligeramente lo está desplazando la tráquea. Vemos la famosa radiotransparencia, ¿no? El neumotórax, en otras palabras, la pleura visceral, con ustedes ahí, el nivel hidroaéreo, ¿no? Por eso el nivel hidráulico nos indica que el paciente se ha realizado su radiografía de forma en bipedestación y la radiopacidad. Y la radiopacidad, si ustedes se dan cuenta, no, los bordes se borran completamente, no se visualizan los bordes como ustedes, ¿no? Hay un borramiento completo, no solamente el diafragma, sino también el borde del ventrículo izquierdo. Luego pasamos al patrón vascular, ¿no? Entonces, en el caso ya del patrón vascular, ¿no? Se origina por alteraciones producidas pues ya en el flujo, no solamente de las arterias, sino también de las venas, por eso se llama patrón vascular, ¿no? Esto también lo vamos a volver a revisar cuando hagamos cardiovascular la próxima semana. Entonces, básicamente, pues, el patrón vascular va a estar dado por diferentes patologías, no solamente pulmonares, sino también cardíacas, ¿no? Donde más frecuente, pues, una estenosis mitral, una insuficiencia cardíaca, puede dar un típico patrón vascular. Vamos a ver que este patrón vascular lo vamos a dividir, ¿no? En 4 subpatrones, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? La alteración de la vascularización pulmonar, como vamos a ver inmediatamente. Entonces, primero vamos a ver que puede haber un aumento o disminución del diámetro de los vasos. Miren este signo clave, ¿no? Va a haber o se aumenta el calibre o disminuye el calibre, ¿no? Vamos a ver que el caso, por ejemplo, del aumento, ¿no? Casos de una estenosis mitral, por ejemplo. O vamos a ver que hay una disminución del diámetro de los vasos, por ejemplo, en una hipertensión pulmonar. Por eso que es importante estos también donde uno va a visualizar mejor ese cuando hay una disminución también del diámetro en las arterias pulmonares. Por eso que hay un signo fundamental, algunos autores lo consideran como parte del subpatrón, el signo famoso de la redistribución vascular intrapulmonar. ¿Qué significa la redistribución vascular pulmonar? Que vamos a visualizar los vasos que están en la región apical o subclavicular, por eso repasamos esto de la topografía, ¿no? Lo vamos a visualizar de mayor calibre, porque ustedes saben, donde los vasos tienen mayor calibre pues, son en las bases, ¿no? Eso tiene que ver mucho por la evolución que ha tenido el hombre, ¿no? Cuando empezó a erguir. Entonces, eso hizo que los vasos en las bases pues tengan mayor calibre. Pero en la distribución vascular sucede todo lo contrario, ¿no? A nivel de las regiones pulmonares se visualiza de mayor calibre. Obvio que se va a visualizar radio opaco. Entonces ahí tienen ustedes los subpatrones, ¿no? Dentro del patrón vascular, en primer lugar tenemos la plétora. Plétora significa abundancia, que significa que hay
bastante flujo, ¿no? La plétora pulmonar es muy frecuente en las patologías congénitas, como por ejemplo las comunicaciones, el ducto arterioso, el persistencia arterioso. Luego vamos a tener la hipertensión pulmonar arterial o capilar o precapilar, también se le llama la hipertensión pulmonar venosa o postcapilar y la oligoemia pulmonar. Entonces, en cada uno de estos subpatrones vamos a tener diferentes patologías, ¿no? En el caso, por ejemplo, del patrón pleural, el patrón de la plétora, vamos a ver que se observa pues, en los casos de los shunt, ¿no? Shunt de izquierda a derecha, ¿no? Como ya les mencioné, las comunicaciones interauricular, interventricular, la persistencia del ducto arterioso, o también si hay una fístula ortopulmonar, porque no saben, ahí hay mezcla de la sangre venosa con la sangre arterial. Por eso que se produce este incremento del flujo. Entonces, ¿qué vamos a ver básicamente en la plétora pulmonar? ¿No? Plétora ya les dije que es abundancia. Primer signo, como ya les dije, la redistribución vascular. ¿Qué sucede con la redistribución vascular? Que los vasos en las superficies, en las regiones subclaviculares, ¿no? Tienen mayor calibre puede que en las bases, cosa que normalmente sucede lo contrario, ¿no? Entonces los vasos con ustedes tanto proximales o como distales, ¿no? Ya les dije que en una radiografía normalmente no visualizábamos bien los vasos distales, pero por la patología, como ven ustedes, que es cardíaca, ¿no? Por eso que ustedes están viendo una prominencia del arco medio izquierdo, o sea, en otras palabras, de la aurícula, ¿no? Y también, como ven ustedes, el incremento del hillo, que significa que la arteria pulmonar también ha aumentado en su diámetro, y también el aumento de la convexidad, como ven ustedes, de la aurícula derecha. No es concavidad como vimos en el signo del menisco. Esto más bien es una convexidad, ¿no? El aumento, como ven ustedes. Entonces, repasando en la plétora, lo que sucede es que hay una plétora, no se olviden su nombre, significa abundancia, hay una alto flujo, ¿no? Y los vasos se van a visualizar de mayor calibre, pues, o en las ápices o en las regiones subclaviculares, ¿no? Como ven ustedes también la prominencia del diámetro del hígado, ¿no? Y como ven ustedes, no es difícil hacer el diagnóstico. Como también yo puedo valorar muchas veces estas comunicaciones, ¿no? Para ver la etiología, por eso les dije que una de las técnicas que es importante en los pacientes pediátricos es la resonancia magnética, por su gran ventaja que no emite radiación. Y acá, si ustedes se dan cuenta, en esta imagen que está ponderada en T1, ¿no? Hay una comunicación. Normalmente, como ustedes saben, no va a haber ningún tabique, esto debe ser pues, continuo, ¿no? Este es el septum interauricular y observen la comunicación. Muy evidente, fácil de diagnosticar con la resonancia magnética. El segundo subpatrón dentro de lo que es el patrón vascular es la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades vamos a visualizar en esta, en este subpatrón? Las más representativas, no se olviden, son el embolismo pulmonar, que no se olviden que tiene que ser crónico, este es uno de los causantes a la larga de la hipertensión pulmonar, por eso también es hipertensión pulmonar arterial. Y también vamos a ver, pues, cuando es de tipo compresivo, ¿no? Porque en el embolismo pulmonar lo que sucede es que se obstruye por un proceso que se llama trombo, ¿no? Embolismo, ¿no? El trombo se desprende, ¿no? Y se convierte en un émbolo, y este émbolo, pues, obstruye, ¿no? El árbol, en este caso vascular, y esto me ocasiona pues, un embolismo, me va a hacer depender de cuán me compromete, ¿no? El pulmón, para ver, pues a la larga, como vuelvo a repetir, se transforma, ¿no? En su evolución en una hipertensión pulmonar. Y también puede ser de tipo compresivo, ¿no? Porque no se olviden que el enfisema, que es, ¿no? El enfisema está dentro del patrón también destructivo porque se destruyen los alveolos y eso me va a causar también compresión a la larga, ¿no? También hay en los espasmos funcionales, pero lo más importante es el embolismo pulmonar y el enfisema. Entonces, en la hipertensión pulmonar también se le llama la precapilar, ¿no? ¿Qué vamos a visualizar nosotros en este subpatrón? Entonces, ustedes en este subpatrón. En primer lugar,
vamos a ver que hay una prominencia del cono de la arteria pulmonar. Miren el segundo arco, como yo les dije, ¿no? El cono de la pulmonar, porque el primer arco no se olviden que es la aorta, el segundo arco es la arteria pulmonar, y el tercer arco viene a ser, pues, la orejola izquierda, ¿no? En este caso, la aurícula izquierda. Entonces, acá, ya en la hipertensión arterial pulmonar sucede todo lo contrario, más bien hay un espasmo. Espasmo significa que el calibre de los vasos, en este caso de las arterias, han disminuido. Y esa es una de las grandes causas, pues, para que el paciente también presente, pues, complicaciones, ¿no? ¿Qué más observamos? La hipertransparencia, ¿no? Se ve más radiolúcido. El hecho de que en esta patología se dilata tanto la arteria pulmonar principal como la derecha y la izquierda. Por eso es importante visualizar como en ustedes esa tremenda dilatación, muy evidente. Si nosotros vemos así una imagen, lo más probable es que nos den la clínica. Esto se trata, pues, de una hipertensión arterial pulmonar. Entonces, si hay en la hipertensión arterial pulmonar, el gol estándar para hacer diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar es la tomografía computada, la tomografía computada, no se olviden. Sin embargo, lo que ustedes están visualizando es una resonancia magnética donde la imagen está ponderada en T1. No se olviden que T1, la grasa se visualiza pues hiperintensa, ¿no? Miren, acá se ve más blanquita la grasa a nivel del mediastino. Pero la característica de la arteria pulmonar principal, como criterio para poder decir que es una hipertensión pulmonar, es la dilatación del vaso. Entonces, normalmente a este nivel, conocido como la aorta pulmonar, así se llama la famosa ventana aorta pulmonar, ¿no? Ambas tienen pues casi el mismo diámetro. Pero miren, observen en la arteria pulmonar principal, el diámetro pues le dobla normalmente el diámetro del vaso normal. Igual no solamente la arteria pulmonar principal, sino también, si ustedes se dan cuenta, la arteria pulmonar derecha. Y también se presenta el famoso signo del pruning o de la poda, ¿no? Como cuando ustedes han visto los jardineros podan, cortan el césped de las plantas, acá también como si fuese eso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hasta acá hay un stop, no se ven los vasos periféricos. A este famoso signo se le llama el signo del espasmo arterial periférico. Entonces, no olvidarse, ¿no? Las dos patologías más frecuentes en la hipertensión pulmonar, no se olviden que es el enfisema y también el embolismo pulmonar. Pero este embolismo pulmonar tiene que ser múltiple, por múltiples trombos. Ya en la hipertensión venosa pulmonar, porque ya vimos hipertensión arterial pulmonar, una cosa es arterial, también llamada precapilar, y este se llama postcapilar. ¿Dónde visualizamos esto? En la estenosis mitral, en la falla cardíaca múltiple, en este caso los infartos, y también en la insuficiencia ventricular, o sea, la insuficiencia cardíaca congestiva. No se olviden, llamamos insuficiencia cardíaca congestiva cuando hay compromiso, pues, del pulmón, en este caso el izquierdo. Entonces, muchas veces en este patrón, donde se puede ver, ¿no? Es que las venas pulmonares generalmente no drenan en la aurícula derecha. Como ustedes saben, las venas pulmonares pues son cuatro, ¿no? Dos superiores, dos inferiores, ¿no? Y terminan pues en la aurícula izquierda. Entonces, ya en la hipertensión venosa pulmonar, o también llamada postcapilar, vamos a volver a ver nuevamente los signos de Kerley, ¿no? Tanto el A, el B, les dije que el C en mi vida lo he visto pocas veces, pero el más frecuente pues son las líneas de Kerley tipo A. ¿Se acuerdan de los signos elementales, no? La línea de Kerley es un signo elemental. Entonces, estas líneas B de Kerley lo vamos a ver pues de forma fusiforme, lineal, ¿no? Y tienen pues la base, como le digo, la base conocida como la base sucias. También vemos derrames pleurales pequeños y también si aumenta la presión va a producir, como ya vimos, el famoso edema agudo de pulmón y lo vemos los dos patrones, ¿no? El alveolar y el intersticial. Entonces ahí tienen ustedes, miren, la línea B de Kerley, ¿no? Son líneas radiopacas finas, hasta 3 milímetros de espesor, ¿no? Se disponen básicamente en la base, como ven ustedes, y también acá pues tenemos las líneas tanto B como de C de Kerley, ¿no?
Entonces, las venas de C generalmente están C como regla mnemotécnica, ¿no? Al lado del corazón, cardíaco, ¿no? Entonces, por eso que ustedes ven completamente difuminados, no se pueden visualizar los bordes. Entonces, una línea de Kerley tipo C. El Y por último, el siguiente subpatrón dentro del patrón vascular es la oligoemia. Entonces, ¿qué significa oligoemia? Oligo, si ustedes recuerdan un poco de las voces etiológicas, significa escaso. Más bien no hay bastante flujo, más bien hay poco flujo. ¿Dónde lo vemos la oligoemia? Es muy frecuente en patología congénita, como el caso de la atresia tricuspidia. No se olviden que estamos del lado derecho. Ese es el problema ¿no? de que siempre tienen ustedes observar, ¿no? Muy minuciosamente, ¿no? Cada imagen, por eso que si es una atresia tricuspidia o una estenosis, por ejemplo, de la arteria pulmonar, que como ven ustedes son patologías congénitas. De la misma manera la tetralogía de Fallot, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Inclusive ya les vuelvo a repetir que esto lo vamos a ver, volver a repasar la siguiente semana. El trombolismo también difuso, el enfisema, proligo, porque es escaso, ¿no? El, eh, los vasos, como ya hemos visto, pues van disminuyendo, pues, van eh, no observándose producto, pues, en este caso, por ejemplo, el caso del enfisema. Entonces, volviendo a repetir, el oligoemia van a ver ustedes, más bien va a haber una reducción del diámetro de los vasos, ¿no? Y por ende va a haber una disminución también de la vascularidad pulmonar y esto se va a volver más bien los campos, ¿no? radiolúcidos. Entonces ahí tienen ustedes el ejemplo típico de la oligoemia pulmonar, es la tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces la tetralogía de Fallot tiene la característica, por ejemplo, este es un paciente, un neonato, que ven ustedes, miren, está ensanchado, parece el mediastino, pero no es el mediastino lo que está ensanchado, lo que ven ustedes acá es el timo. Miren, normalmente el timo, el tamaño que tiene. Este es un bebé, si ustedes se dan cuenta, todavía miren sus arcos costales, todavía no tienen, no se han soldado, digamos, no se ha producido ahí todavía la fusión. Y la característica, voy a repetir, la hipertransparencia, la radiolucidez, porque no hay, bueno, es que no hay, o sea, está disminuido, ¿no? El flujo, ¿no? Por eso que ustedes hay una disminución de la vascularización. Y esto que me produce a la larga, pues una radiotransparencia. Por eso que también hay una disminución del diámetro de los vasos. ¿Cómo yo lo visualizo? Lo caracterizo mejor la tetralogía de Fallot, por eso se llama tetra, porque hay 4 signos. El primer signo que acabamos en primer lugar es la hipertrofia ventricular derecha. Observen, miren el espesor que tienen ustedes acá de la pared, y sin embargo, miren acá el espesor es mucho mayor, por eso que hay una hipertrofia ventricular derecha, casi tienen el mismo tamaño los ventrículos, cosa que no es así. ¿Qué más visualizamos? El septum interventricular, la comunicación interventricular. Miren, esto debería continuarse así hipodensa. Obvio que esta tomografía está con contraste, por eso que los vasos se ven bien densos, ¿no? Y también como la aorta está cabalgando, pues, el septum, el tabique. Por eso que miren, la aorta cabalgando sobre el septum interventricular. Y en la otra, el otro signo es la estenosis o la hipoplasia de la arteria pulmonar, ¿no? Por ejemplo, en caso vimos su patrón de la hipertensión pulmonar arterial, más bien que ustedes se dieron cuenta y era más bien la dilatación de la arteria pulmonar. Acá sucede todo lo contrario, más bien es una disminución del calibre, ¿no? Ven ustedes, hay una hipoplasia, una estenosis también se le llama. Luego pasamos al famoso patrón nodular, ¿no? Nodular y de masa, ¿no? ¿Por qué importancia tiene este patrón? ¿No? La importancia que tiene el patrón, el hecho del el cáncer de pulmón, ¿no? No se olviden que el cáncer de pulmón es la neoplasia a nivel mundial, ¿no? Se localiza en caso de los varones, pues, en primer lugar, ¿no? Tiene la tasa de mortalidad más alta, ¿no? Por eso es importante su abordaje, conocerlo bien. ¿Y cómo lo vamos a ver también el patrón nodular de masa? Lo vamos a ver también radioopaco, ¿no? Tiene una radiopacidad o una hiperdensidad en la tomografía computada,
Puede ser único, también múltiple. Este nódulo normalmente de tamaño, para denominarlo nódulo, no se olviden, tiene que ser, ¿no?, igual o menor de 30 milímetros o de 3 centímetros, porque ya mayor de ese tamaño se considera ya masa, ¿no? Pero como signo importante, no se olviden, es la reopacidad. Entonces puede haber, dependiendo del tamaño, mayor tamaño hay más posibilidad de malignidad, ¿no? A menor tamaño, benignidad, hay que verlo a su crecimiento, ¿no? Y también cuando vemos ya múltiples, en caso de abordaje en oncología, a esto lo vamos a llamar las metástasis pulmonares, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la evaluación sistemática, vuelvo a repasar esto de la evaluación sistemática, en lo importante que ustedes deben conocer para que no se olviden. Siempre tener un orden de evaluación de una determinada técnica de imagen. Entonces, como ya hemos visto en otras patologías, ¿no?, hay que ver pues la localización, la forma, ¿no?, el tamaño, cómo son sus bordes, si estos bordes son definidos, ¿no? Difuminados significa que no están completamente definidos, ¿no? Sus contornos, el contorno pues si es regular, ondulado, de manera especulada. Eso cómo es esa estructura, si la estructura pues tiene una densidad homogénea, es heterogénea, no cavita, ¿no? Como vamos a ver también en el patrón destructivo. El tiempo de duplicación en el año, como ya les dije, ¿no?, mientras más rápido crece, más posibilidad de maligno, y también que puede haber lesiones satélites, ¿no? Entonces, el nódulo benigno normalmente lo vamos a visualizar, pues, como ya dije, como el signo elemental, la radiopacidad, ¿no? Miren acá, ¿no? Es una masa radiopaca, homogénea, de bordes completamente pues, regulares, están bien definidos. Está localizada en la región pariliar derecha, ¿no? Porque ustedes trazan acá la línea longitudinal, está casi obvio que también se ve algo comprometiendo, pues, a la región pariliar, ¿no? Pero, pues, como ven ustedes, donde es más, su localización más predominante, digamos, es en la región pariliar derecha. Entonces, como ven ustedes acá en la leyenda, ¿no? La masa radiopaca es homogénea, no es heterogénea, y también los bordes son completamente regulares, ¿no? Y como las patologías más frecuentes que tenemos pues nosotros en patología respiratorio benigna es el amartoma, o también conocido como el angiomielolipoma. Claramente este tipo de patología, ¿no?, es una masa única, ¿no? Miren, el tamaño es menor de 4 centímetros, los bordes son definidos, regulares, ¿no? La densidad, que es muy irregular, ¿no?, tiene la forma pregunta de examen del ENAN, ¿no? Pues vino, entre paréntesis, la imagen de palomita de maíz. ¿A qué corresponde? Ustedes saben, al amartoma. Tiene diferentes densidades, la composición que tiene este amartoma tiene componente sólido, tiene componente líquido, aire también puede haber calcificaciones, pero donde más predomina es el tejido graso, ¿no? Bastante porcentaje de tejido graso. Entonces ahí tienen ustedes también una radiografía simple de tórax, y en la base van a ver ustedes, miren, esta radiopacidad homogénea, tiene la forma pues de un pocor, por eso se llama o palomita de maíz, ¿no? Miren. Y si ustedes se dan cuenta, no es homogénea su densidad, más bien es heterogéneo, porque ya vimos que también hay componente no solamente líquido, sino también quístico y muchas veces calcificaciones. Creo que la siguiente imagen lo vamos a ver mejor. Entonces, hasta ahí con la radiografía. Pero siempre uno debe empezar primero con su radiografía simple. Pero yo lo puedo caracterizar mejor, ¿no?, con la, la tomografía computada, ¿no? Entonces, en la tomografía computada lo vamos a ver, pues generalmente son calcificaciones difusas. Siempre estamos hablando del amartoma, como una patología benigna. Ya le dije que tiene grasa, ¿no? Por eso se va a ver hipodensa, ¿no? Por eso viene el concepto de amartoma. No hay broncograma aéreo, ¿no? No hay broncograma aéreo. Y cuando yo le hago una tomografía computada dinámica, también se le llama con contraste, el realce es menor a 15 unidades Hansfield, ¿no? Ya le digo que también con la tomografía yo puedo medir, ¿no? O sea, 15 unidades Hansfield le dije a blandas. Entonces, miren acá el amartoma típico por tomografía, ¿no?
la lesión nodular de bordes pues regulares, y tiene, como ven ustedes, diferentes tipos de tejido. Por un lado tiene calcificaciones y también tiene tejido graso. El tejido graso se visualiza pues hipodenso, ¿no? A diferencia ya del nódulo maligno, ¿no? El nódulo maligno también en la evaluación sistemática, algunas características que tiene en la radiografía simple, ¿no? La densidad es generalmente baja, irregular. No hay calcificaciones, como vimos en el caso del amartoma, en la mayoría de casos. Es de mayor tamaño, los bordes ya son espiculados, lobulados, imprecisos. Hay una cola pleural que es frecuente. La duplicación del tamaño sucede entre 30 y más días, ¿no? Se duplican, como ven ustedes. Cavitan, tiene cavitación y presenta también de forma infrecuente, ¿no? Lesiones satélites. Las lesiones satélites lo vamos a ver muy frecuente en la tuberculosis pulmonar, cuando hablamos del patrón destructivo. Entonces, la característica, como ven ustedes, del carcinoma, ¿no? O una masa, como en este caso, ¿no? Eh, que me orienta a malignidad, es la radiopacidad, como ustedes, pues esta radiopacidad, como ven ustedes, es heterogénea, sus bordes son espiculados, ¿no? Miren como como hemos visto también en el caso del osteosarcoma, como hemos visto en, en los casos también del rabiosarcoma, los bordes en guardan eran especulados. Ahora vamos, miren, igual en cáncer de pulmón. Los bordes igual, tiene su cola pleural, observen la colita, cada vez se va prolongando, se llega a la pleura y ya obvio que me cambia el estadiaje. No se visualiza lesiones satélites, es una lesión única y no se observa calcificaciones. Hay una ausencia de calcificaciones. Por eso que el nódulo pulmonar maligno, vamos a ver cómo se visualiza en la tomografía, igual, miren, ¿no? La radiopacidad es una masa irregular, ¿no? Los bordes son completamente espiculados y irregulares. Miren la cola pleural, ¿no? Cómo ya tiene contacto con la pleura. La posibilidad de diseminación acá es ya muy alta. No se visualiza lesiones satélites tampoco. Entonces ahí tienen ustedes, miren, la masa de bordes completamente irregulados, ¿no? Irregulares, las espículas, la cola pleural, ¿no? La famosa colita pleural, miren que hay hasta tres colas pleurales, y también el broncograma aéreo que ya lo vimos. Entonces el broncograma aéreo, por eso yo le dije en la clase cuando hicimos el patrón alveolar, no es patognomónico del padrón alveolar, también lo podemos ver como ustedes en una masa maligna. Pero si yo quiero caracterizarlo mejor la lesión, son lesiones que son indeterminadas, no concluyentes, no me define bien la tomografía, paso a una de las técnicas, como ya ustedes lo conocen, siempre en todas las clases les pongo en las diapositivas, que viene a ser pues la técnica de imagen, la PET-CT, ¿no? Entonces en la PET-CT, que ya les he dicho, es una técnica de medicina nuclear, me valora ya en caso de la oncología no malignidad muchas veces, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Entonces yo visualizo la tomografía computada, está en ventana pulmonar, corte axial, y ven ustedes acá un nódulo, ¿no? Un nódulo hiperdenso, sus bordes ya como ven ustedes son espiculados, ¿no? Y yo le realizo la PET, porque es un estudio que se hace en el mismo gantry, ¿no? Miren cómo tiene alta actividad metabólica, y cuando ya hago el corregistro de las imágenes, ustedes ven cómo coincide pues la lesión que visualizaba yo en la tomografía. Entonces, este paciente, por ejemplo, tiene una alta posibilidad de producirle una segmentectomía, ¿no? Para poder, pues, hacer la exéresis de este nódulo, ¿no? ¿Qué radiotrazador? No se olviden que la medicina nuclear utiliza radiotrazadores. ¿Qué radiotrazador utilizamos con frecuencia? Lo tenemos en nuestro país y yo en el instituto lo tengo esta técnica. Lo utilizamos la FDG, ¿no? La FDG que es un análogo de la glucosa. Como ustedes saben, todas las células necesitan, pues, como sustrato metabólico la glucosa. Si bien es cierto, lo consiguen de manera aerobia, anaerobia, pero igual necesitamos, ¿no? Entonces, los casos de las neoplasias, esta avidez que tiene, ¿no? Por el hecho que su metabolismo está más incrementado y esa es la razón por qué lo visualizamos de esa manera, ¿no?
Y cuando son nódulos múltiples, ¿no? Ya no son únicos, tienen las mismas características, son radiopacos, los bordes pueden estar regulares, ¿no? El distinto tamaño, generalmente el tamaño se le considera menos de 5 milímetros, según la clase de Fleischner, es menos de 1 milímetro, pueden cavitarse, ¿no? Y ahí lo van a ver ustedes. Entonces, esta radiografía también es una radiografía simple, y si ustedes ven acá, visualizan, ¿no? Se ven unas formaciones nodulares, ¿no? Miren, de diferentes tamaños. Miren, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, por lo menos observo acá. Si nos vamos al lado izquierdo, acá también una pequeñita. Entonces, esta es una radiografía simple, ¿no? En imagen digitalizada. Pero miren acá, ¿no? Esta es una tomografía computada en ventana pulmonar, en un corte coronal, y observen lo mismo que estoy observando acá, ¿no? La radiopacidad, acá lo vemos hipertenso, con mejor detalle, se define mucho mejor sus bordes, ¿no? Acá también la chiquitita se ven ustedes acá, lo vemos acá, miren, ¿no? En el ángulo costodiafragmático izquierdo. Entonces, definitivamente, ¿por qué no lo veo las otras lesiones? Porque estoy en ese corte, ¿no? De repente, si yo lo adelanto los cortes o lo pongo más atrás, lo voy a también a visualizar. Pero acá lo más didáctico, para que no se olviden, miren, ¿no? Que con la tomografía lo puedo visualizar, lo puedo caracterizar mucho mejor. Y por último, el famoso patrón destructivo, ¿no? ¿Por qué famoso? Le he puesto por el hecho que acá la enfermedad representativa es la tuberculosis pulmonar, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, pues, es muy frecuente, todavía somos uno de los países del mundo donde tenemos una alta densidad, pues, de tuberculosis, ¿no? Y esa es la razón por qué yo siempre insisto en estas clases, digamos, al pasado el patrón alveolar, el patrón intersticial, me ayuda muchísimo para poder valorar, ¿no? En este caso, la tuberculosis pulmonar, que también se le llama, algunos autores le llaman patrón, ¿no? Cavidad o caverna, ¿no? Porque no son bien que lo vamos a ver de esas características. Entonces también igual yo voy a realizar un estudio sistemático, lo voy a caracterizar mejor, el patrón destructivo, ¿no? Igual es muy similar a una lesión elemental, como vimos en caso del módulo masa. Tenemos que ver su localización, lo más probable, lo más frecuente en las tuberculosis, por ejemplo, la localización es la apical, el tamaño, ¿no? Hay de repente una o dos, hasta tres he visto, ¿no? De lesiones, ¿no? Hay que ver también su pared, ¿no? Cómo es, si está engrosada, ver su densidad, ¿no? Si hay presencia de calcificaciones, y también lo que les comentaba, las lesiones satélites y los niveles hidroaéreos. Entonces ahí vamos a ver de lo que es más frecuente encontrar en el patrón destructivo, subráyelo en la tuberculosis pulmonar, ¿no? Acá me falta poner pulmonar. TBC, ¿no? Tuberculosis. Entonces, igual también lo vemos en el carcinoma bronquial. Por eso la tuberculosis es la enfermedad que mimetiza todos los patrones, no les miento. Entonces, igual el absceso, ¿no? El quistidatídico, el enfisema, las bulas también forman parte del patrón destructivo porque destruye el alveolo, por tema destructivo, en el quisque broncogénico y también las famosas bronquictasias, ¿no? Entonces, dentro del patrón destructivo, lo primero que vamos a ver es la caverna tuberculosa, ¿no? Entonces, la caverna, generalmente las paredes son delgadas, finas. Es muy raro que las paredes sean gruesas, a diferencia de la gruesa lo vamos a ver en el absceso, en el carcinoma broncogénico, ¿no? Sus bordes son internos son lisos, pueden ser únicas o múltiples. El famoso nivel hidroaéreo, ¿no? Generalmente se acompaña, ya les dije, de lesiones satélites, ¿no? Se adhiere también a la pleura, al mediastino, y puede haber o no calcificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren esta radiografía también simple, la caverna, que ustedes miren cómo lo estoy delimitando, la caverna acá, por ejemplo, puedo decir que tiene el signo de la silueta negativo, porque no se borran completamente sus bordes. El componente de aire, por eso se llama caverna, como ustedes cuando ingresan a una cueva, ¿no? Ahí aire tiene la forma. El componente sólido o líquido y el nivel hidroaéreo, ¿no? El famoso nivel hidroaéreo, ¿no? Y las lesiones satélites. Tienen una lesión satélite, dos, tres lesiones. Inclusive estos tractos que ven ustedes fibrosos corresponden pues a telectasias laminares, ¿no? Una de las patologías que me produce atelectasias laminares, pues la
tuberculosis. Acá igualmente, miren la caverna, las paredes finas, ¿no? El nivel hidroaéreo, la hiperdensidad y también la hipodensidad que viene a ser pues la cavernita, miren, ¿no? Muy didáctico acá. Y también tiene lesiones satélites, ¿no? Muy frecuente, ¿no? Ustedes las lesiones. Y también el famoso signo del árbol en brote, ¿no? El broad tree, ¿no? En inglés, ahí está, y el árbol en brote es un buen signo para tuberculosis pulmonar. Dentro también del carcinoma del patrón destructivo tenemos el carcinoma broncogénico, ¿no? El cáncer de pulmón, uno de los más terribles, como yo les dije, y también se puede presentar pues con una cavidad, ¿no? Cavidad también en una masa con características de malignidad. Entonces acá ya las paredes ya no son finas como la tuberculosis. Más bien las paredes acá son bordes, los bordes son más anfractuosos, irregulares, imprecisos, especulados, como ven ustedes, siempre estos bordes que son imprecisos, especulados, me orientan más, como ven ustedes, a patología maligna. Y si se compromete el bronquio, porque como estas neoplasias invaden, ¿no? Estructuras que están cercanas, me produce el famoso nivel hidroaéreo, ¿no? El famoso nivel hidroaéreo que nos viven, pero también lo vemos, como ya les dije, en, en la tuberculosis, como vimos el caso anterior. Entonces acá tienen, miren, una masa, en este caso pues compleja. ¿Se acuerdan que también de los signos elementales era la radiopacidad, la radiolucidez, la masa compleja, el broncograma aéreo y la línea de Kerr? Acá, si ustedes se dan cuenta, se ve la masa, es una masa compleja, tiene componente líquido, ¿no? Sólido arriba, aire, y el nivel hidroaéreo. ¿Dónde está localizado? En la base. También hay signo de la silueta, por eso me está señalando la flechita, miren, se borran completamente su borde. Otra de las patologías también del patrón destructivo es el absceso, ¿no? El absceso generalmente es una masa homogénea, igual comportan con casi las mismas características que el carcinoma broncogénico, como así que las paredes son gruesas, ¿no? Los bordes internos son pues regulares, ¿no? Y también al drenar un bronquio puede también producir un nivel hidroaéreo alto, ¿no? Entonces, miren acá, está localizada la lesión, ¿no? La masa compleja, ¿no? En la región subclavicular izquierda, ¿no? No se olviden esto de la topografía. La lesión que es compleja, sus bordes como ustedes pues son regulares, ¿no? Y el nivel hidroaéreo que ustedes están viendo acá, ¿no? Entre aire y líquido, entre aire y líquido. Y también, si ustedes siguen observando, por ejemplo, miren acá la tráquea está central, ¿no? Ni se desplaza, no se desplaza, ni hacia el lado derecho, ni hacia el lado izquierdo. ¿Qué más podemos ver acá? El signo de la silueta negativo, ¿no? Porque su borramiento es parcial, no es completo el borramiento. Lo caracterizo mucho mejor con la tomografía computada, observen acá, ¿no? Las paredes son completamente gruesas, miren, queda poco de la cavidad, ¿no? Más es la pared, ¿no? Una pared también irregular, como ustedes. Y la pared también que tiene una densidad de tejido blando, ¿no? Homogénea, pero como voy a repetir, en caso de los abscesos también la pared es gruesa. Y una de las preguntas que siempre vienen en los exámenes, porque también esto es parte de los exámenes de ENAM, del sentado médico, es el famoso quiste datídico, ¿no? Entonces el quiste datídico, como bien su nombre dice quiste, ya le dije que el quiste en la radiografía lo vamos a ver por radiopaco. El agua tiene la densidad de agua. Si es la densidad de agua, obvio, radiopaco. Y también tiene los famosos niveles, ¿no? De hidroaéreos. Entonces, una vez vino, me parece que fue en el 2017, si no con el examen del ENAM, el famoso signo del camalote, ¿no? ¿En qué patología observábamos el signo del camarote? Ustedes ya saben, en el quiste datídico, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama camarote? Porque la membrana quística, pues no se olviden que este quiste tiene sus membranas, ¿no? Y también podemos ver, pues, el famoso signo del menisco, ¿no? Que viene a ser una membrana quística parcialmente desprendida, ¿no? O sea, el signo del menisco, por eso que es mejor no hablar, por eso lo he puesto entre comillas, no de epónimos para que ustedes no se confundan, ¿no? Y también, obvio, que tiene la forma circular. Entonces acá tienen, miren, un quiste datídico completamente intacto, no ha sido
removido quirúrgicamente, o no se ha roto también la posibilidad de romperse. O se ve, tiene la misma densidad del corazón, o sea, tejido blando. Miren qué bonito se ve sus bordes, ¿no? Completamente regulares. Hay una interfase acá, miren, con el ventrículo izquierdo, es el borde del ventrículo izquierdo, pero comparten las mismas densidades. Por eso es que es una masa circular, de borde regular, y a mí me falta poner la opacidad homogénea. Y cuando se rompe el quiste, ¿no? Miren, ya puedo ver su pared. Su pared, obvio, es fina también, ¿no? Hay aire, ¿no? Hay aire, como ven ustedes, ¿no? Y el famoso signo del camalote. Miren el signo del camalote, como este sería la cama, y ahí también como el camalote, ¿no? Y para ir terminando, también del patrón destructivo tenemos el enfisema, ¿no? El enfisema, no se olviden, que forma parte de la entidad del EPOC, ¿no? El EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? La enfermedad obstructiva crónica, en mi época nos enseñaban, recuerdan, ¿no? Los primeros años de la década del 90. eh, eh, También el asma bronquial también formaba parte de la época. Ahora el asma bronquial se estudia como una entidad individualizada. Entonces, dentro del EPOC tenemos el enfisema y la bronquitis crónica, ¿no? Entonces, en el enfisema, pues, ya los espacios alveolares, ¿no? Aéreos completamente se han destruido su epitelio, ¿no? El epitelio alveolar es la razón por qué, ¿no? Se vuelve más radiolúcido, más transparente, aumenta el volumen, ¿no? Y la causa principal, no se olviden, del enfisema puede ser el consumo o la inhalación, si gustan, del humo de consumo de cigarrillos, ¿no? Que esa es la causa más frecuente. Entonces, ¿cuáles son los signos clásicos del enfisema? Para empezar, el aumento, como ven ustedes, del diámetro, ¿no? Longitudinal, ¿no? Por eso también se le llama esto el tórax en tonel. El paciente, pues, cuando ustedes le hacen que tome el aire, ¿no? Al momento de examinarlo, ¿no? Cuando ustedes ponen el estetoscopio y van a ver, pues, que hay gran cantidad de sibilantes. Igual el paciente cuando habla parece que estuviese silbando, ¿no? ¿Qué más veo? Igual el aumento del diámetro anteroposterior, no solamente longitudinal. Observen la radiotransparencia muy significativa, se ven más negritos, si ustedes se dan cuenta, los campos pulmonares, hay un aumento significativo. Acá la tráquea, disculpen, los semidiafragmas descienden, por eso, ¿se acuerdan? Dije, el hemidiafragma para mí es un buen signo, ¿no? Como estos semidiafragmas descienden, el aumento del volumen de los espacios intercostales, observen, las costillas se vuelven horizontales, como ustedes miren, no tienen la forma un poco cóncava, más bien es horizontal, y la hipertransparencia o la radiolucidez. Esto a la larga me produce, por la gran cantidad de aire que se está generando, miren cómo se veía el mediastino, ¿no? El mediastino, este es el famoso signo de la vela, le llaman algunos, el signo también de la lágrima, otros, ¿no? Por eso que esto de los signos, pero de repente ustedes lo leen para que lo tengan también información más completa. Pero el mediastino, con ustedes, está completamente adelgazado. Este es el famoso aumento, miren, del diámetro antero-posterior, ¿no? Este es el famoso tórax en tonel, ¿no? Y el espacio retrosternal también está aumentado. ¿Se acuerdan que ese espacio se ve más pequeño, ¿no? Obvio, radiolúcido ahora lo veo mucho mejor. También el espacio retrocardíaco, ¿no? El descenso de los semidiafragmas, descienden los semidiafragmas. Pero en conclusión, ahí subrayo el famoso signo de tórax en tonel. Pero el gol estándar para poder valorar el enfisema es la tomografía, ¿no? La tomografía computada lo puedo ver básicamente ya el famoso lobulillo pulmonar secundario. Por eso me interesaba mucho en la clase que hicimos pasada en anatomía del sistema respiratorio, ¿no? Sigo todavía, nosotros lo mantenemos el famoso LPS, el lobulillo pulmonar secundario. Entonces, este lobulillo puede o se adelgaza o se vuelve completamente invisible. Las paredes bronquiales aumentan de espesor, puede mover pequeñas bronquiectasias, como lo vamos a ver. Entonces acá tienen ustedes, miren, el aumento del volumen de ambos pulmones. El mediastino está más adelgazado,
Las paredes, como ven ustedes, ya en los lóbulos pulmonares superiores están ausentes, no se visualizan, o se visualizan de manera parcial, ¿no? Por eso que se va a ver arterias con menor diámetro, como ya les dije, en el enfisema, recuerdan esto, disminución de los vasos del calibre o aumento de los vasos, ¿no? Por eso, miren, disminución del espesor de la pared del LPS. El LPS no significa, no se olviden que significa lobuleo pulmonar secundario, ¿no? Ahí está abajo, inclusive parte de la leyenda. Y por último, la bronquiectasia, ¿no? Lo más difícil de poder evaluar nosotros con la radiografía simple, porque ven ustedes, la radiografía simple al final me hace el diagnóstico de todos los patrones. Claro que muchas veces hay que hacerle, complementarlo con la tomo, la resonancia, para caracterizar la enfermedad, ver su pero realmente me hace el diagnóstico, ¿no? La radiografía simple. Entonces, la bronquiectasia, pues, su definición operacional es la dilatación permanente y irreversible, no se olviden. La primera causa de bronquiectasias en nuestro país es la tuberculosis pulmonar, no se olvide. Entonces, estas bronquiectasias, pues, al momento de dilatarse, pueden tener el aspecto de tipo cilíndrico, es varicoso, también tiene la forma secular, ¿no? Sus causas, como les dije, pueden ser congénitas y en las adquiridas, por caso, yo les dije, por la tuberculosis pulmonar. Entonces, ¿cuáles son los signos radiográficos? Subrayo esto, son muy inespecíficos, completamente inespecíficos. Hay que tener buen ojo cuando ya está muy avanzada, las bronquiectasias realmente lo podemos nosotros visualizar, pero generalmente son radiopacidades que van alternando con áreas radiolúcidos irregulares, ¿no? Donde las áreas radiolúcidas lo más probable es que correspondan pues a, a los bronquios que se han dilatado, ¿no? Porque no, ya les dije que los bronquios no lo vamos a poder visualizar normalmente nosotros en la radiografía simple. No, generalmente se ven imágenes radiopacas de manera paralela, también se le conoce como esta como vías de ferrocarril, pero ya en casos avanzados, ¿no? Estas formaciones quísticas, ¿no? Más bien van a presentar niveles hidroaéreos, el famoso panal de abeja. Entonces, por eso les he puesto este esquemita, ¿no? Para que puedan ustedes ubicarse. Miren, estamos solamente se observa el campo pulmonar izquierdo, y acá tienen ustedes una bronquiectasia, ¿no? Miren acá, sus paredes, como ven ustedes, se ven más radiopacas, ¿no? Un poco irregulares, como les dije, confluyen, va moviendo, por ejemplo, miren, esta es la arteria eh, lobar inferior, ¿no? Ahí tienen el hilio, ¿no? Y acá también miren estas bandas, estas radiopacidades que son irregulares, acá también miren cómo se va ramificando, ¿no? De la arteria lobar inferior, miren en arterias obvio segmentarias, ¿no? Pero lo que estamos viendo acá serían las bronquiectasias, ¿no? Acá justamente el esquema, ¿no? Entonces, miren, shadow, como una shadow, que significa como unas sombras, ¿no? A ring anillos, de anillos grandes, large, ¿no? Debido a las bronquiectasias que son saculares, ¿no? Obvio que esto se visualiza, se caracteriza mucho mejor, pues, con la tomografía computada, ¿no? En este caso es el gol estándar. Y esto que ven ustedes serían las bronquiectasias. También se le llama en sello. Miren la parte central donde está exactamente el puntero. Es la zona hipodensa, las paredes, que se ha dilatado. Acá también se ve, miren, el bronquio está completamente dilatado, ¿no? Y se acuerdan ustedes, les dije, por eso que hicimos el repaso de la anatomía, que se ve el famoso signo del cañón de doble escopeta, ¿no? La arteria siempre con su bronquio, pero acá en la bronquictasia es la que se altera. Por eso se ven ustedes, miren, como un anito, el anillo y la arteria sería el dije, ¿no? Miren acá el dije, el anillo, ¿no? Y por eso se llama anillo de sello, ¿no? Como cuando uno pone sus sellos, no sé si ustedes han visto unos anillos de sello, algo así parecido, ¿no? Entonces, la bronquiectasia, por ejemplo, estas son bronquiectasias saculares, también tenemos, pues, las varicosas, ¿no? Que son tienen la forma de rieles de ferrocarril. Entonces ahí tienen, como ya les dije, las causas más importantes en general y obvio en nuestro país es la tuberculosis, no se olviden. También podemos ver en los casos de las neumonías, en abscesos, en la misma fibrosis pulmonar, ¿no? La fibrosis quística, que también es otra de las características, y la fibrosis quística también forma parte del patrón destructivo, siempre ustedes tienen que ir manejando los diagnósticos diferenciales. Hasta una neoplasia te puede causar una bronquiectasia. Muy bien,
Entonces, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, a ver, pregunten, más si no le voy a llamar a uno por uno.